Justamente ahora para hablar de nuestro siguiente tema, que es el golpe blando, vamos a estar revisando cómo va el golpe blando a lo largo de esta semana. Tenemos ya en entrevista por videollamada al doctor Mario Alberto Zaragoza Ramírez. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM con orientación en Ciencia Pública, y además sus líneas de investigación son espacio público, esferas públicas, acciones comunicativas, teorías de la comunicación, industrias culturales, comunicación pública de la ciencia y redes colaborativas. El doctor Mario Alberto Zaragoza ha dado un muy puntual seguimiento a todas estas acciones que emprenden los grupos de poder para justo en algún momento obtener la caída de los gobiernos o su debilitamiento. En el caso mexicano, pues el doctor Mario Alberto Zaragoza ha dado puntual seguimiento a todas estas campañas de desprestigio que han encabezado sobre todo empresarios y también partidos políticos, medios de comunicación, y que se definirían ya como un intento de golpe blando. Esta ruta que ha sido teorizada por el politólogo estadounidense Gene Sharp, que habla justo de cómo los gobiernos se pueden derrocar o se pueden debilitar a tal punto con estrategias no necesariamente violentas, no necesariamente que involucren golpes de estado duros, pero al final de cuentas que acaban también derrocando o debilitando los gobiernos. Muy buen día, doctor Zaragoza. Nos da mucho gusto que pueda platicar con nosotros sobre estos temas. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, pues justo nos gustaría conocer su opinión en torno a estas campañas de desprestigio que sigue enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo todo esto en realidad embona perfectamente en estas fases del llamado golpe suave o golpe blando. Sí, muchas gracias. Pues tú misma lo decías hace un momento a propósito de lo escrito y lo dicho por Gene Sharp. Tiene algunas fases que son fácilmente reconocibles. Ustedes mismos han trabajado esta línea de investigación, han mostrado cómo hay una estrategia. Yo quisiera sobre todo puntualizar en ello. Hay una estrategia visible. Me parece que puede reconocerse como golpe blando, por supuesto, y puede hablarse en esos términos, pero quizás lo más indicado es sobre todo enfatizar que la estrategia está. No sé si a estas alturas, sobre todo después de las elecciones intermedias y en el contexto de si se hace o no el año próximo este ejercicio democrático de la revocación de mandato, me parece que ya, ¿no? Para ser muy puntual y para tener sobre todo claridad en los conceptos, para utilizarlos de la forma indicada, me parece que más que hablar ya de golpe blando, podemos ver la estrategia de un grupo opositor, que lo mismo podemos ver en Si por México va por México y ahora en el Frente Cívico Nacional. Eso sí está presente, la estrategia es muy clara, son las mismas personas involucradas, un grupo de empresarios, un grupo de políticos afiliados a los partidos de oposición, PRI, PAN, lo que queda del PRD, y las propias estrategias no solo comunicativas, sino las estrategias comunicativas, políticas, muy bien planteadas para marcar el camino de esta estrategia ahora con miras a 2024. Entonces, creo que es muy importante decir que la estrategia se sostiene, aunque quizás, y lo digo hacia los últimos eventos y sucesos que podemos presenciar, me parece que no necesariamente ha tenido los resultados que este grupo opositor busca, pero de que la estrategia existe, ahí está. Sí, doctor, ¿cuáles serían los principales elementos de esta estrategia que usted identifica y pues los personajes, ¿no? Sobre todo. Claro, pues mira, creo que un aliado siempre muy importante será el texto que escribe la colega Alejandra Salas Porras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Creo que estos espacios intelectuales de poder están muy presentes, ¿no? Con nombres, apellidos, creo que además son identificables. Les decía, este Frente Cívico Nacional, encabezado el fin de semana por una reunión con Emilio Álvarez y Casa, lo mismo Claudio X González, y lo mismo los tres dirigentes de los partidos políticos, insisto, que están en el lado opositor ahora, el PRI, el PAN, el PRD,
y este grupo que hace también uso y cercanía con centros intelectuales, por eso lo de Alejandra es tan importante, reconocer que hay estos centros intelectuales que en otros estados, en otros países, han mostrado esta eficiencia de la estrategia cuando se suman intelectuales, políticos, empresarios, y me parece que por ahí van jalando, como se dice coloquialmente, agua a su molino. Como te decía, nombres identificados me parece muy fácil de verse, sobre todo incluso en los logotipos que son muy parecidos, ¿no? Todos tienen una cercanía incluso iconográfica o de diseño gráfico. Ustedes pueden ver cómo tienen esta presencia que busca, les decía, incidir o tener cierta presencia para ahora las elecciones de 2024. Lo intentaron en 2021 y quizás desde que se conforma como grupo opositor, ¿no? En los primeros meses de 2020, pues va confirmándose a propósito de estas figuras públicas muy reconocibles y muy fácil de pues entender en un bando que sin duda está buscando disputar la narrativa al presidente López Obrador. Doctor, también sabemos que hay estas caras visibles o estos personajes que abiertamente se colocan en el escenario de la oposición, pero también hay otros que de forma velada nutren incluso con recursos a todas estas campañas de desprestigio. Ahí, bueno, ¿qué papel jugarían estos que no están siendo abiertos en las contiendas, digamos, propias de la democracia, sino que de forma encubierta están trabajando para debilitar al gobierno del presidente López Obrador? Me parece muy importante tu pregunta porque nos permite visibilizar a nuestro tercer actor en este mapa, ¿no? Nuestro primer actor, por supuesto, son este grupo identificado, y les decía, ¿no? Se puede incluso ver en las formas gráficas como de Va por México a Frena o al Frente Cívico Nacional no hay mucho cambio, y bueno, se puede ver también que el segundo actor, que es imprescindible hacer notar en este mapa, pues es el discurso oficial, la narrativa del presidente. Pero sin lugar a dudas, la tercera fuerza que entra en este mapa de lo que Sharp podría entender como golpe blando, o lo que podemos entender desde la teoría política como estrategias en disputa en el espacio público, pues es sin lugar a dudas estos grupos de interés. Yo diría que la mejor manera de referirnos a ellos es como eso, grupos de interés, por supuesto en su mayoría empresariales, pero son grupos de interés que lo que ven es en peligro o en desventaja ciertos privilegios que en otros gobiernos tenían y que desean recuperar. Estos grupos de interés van financiando, como tú misma lo explicabas, van financiando estas campañas de desprestigio que se entienden en una línea comunicativa estratégica y que van planteándose como estas formas de desgaste. Lo que yo les decía hace unos minutos es que por la evidencia empírica que tenemos, pues podemos, ¿no?, presenciar que esta estrategia no ha tenido los dividendos que se han buscado, pero eso no quiere decir que la estrategia no exista, ¿no? No quiere decir que estos grupos de interés no han estado financiando, porque eso hacen, por eso lo de los Shark Tanks también los Shark Things, perdón, son tan importantes, sobre todo para considerar cómo esta forma de financiamiento se está persiguiendo una estrategia para tratar de desgastar. Quizás no con buenos resultados, pero por ahí está muy presente. Doctor, también en esta búsqueda de nuevas narrativas o de narrativas que impongan un descontento generalizado, pues vemos todas las campañas de desprestigio que se arman a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo estos cooperan a esta estrategia, con noticias falsas, con con alarma en ciertos rubros, ¿no? Sobre todo la pandemia pues les ha servido para tratar de generar este descontento. Sin embargo, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en la popularidad que ha tenido prácticamente desde el inicio de su gobierno, un medio que no necesariamente es afín al gobierno de López Obrador. Ha dicho que el reconocimiento social, su popularidad se ubica en más del 65% de la población. Esto
sería el factor que ha evitado que estas campañas de desprestigio tengan frutos que sirvan para su debilitamiento. Me parece que obedece a distintos factores. Perdón, hace ratito me refería a las think tanks, que se me cruzaron las ideas, pero quería dejarlo en claro. Ahora, sobre la estrategia, mira, incluso en días recientes, ayer había todo un debate con medios importantísimos en este país como Proceso, como el espacio que tiene Aristegui en distintos momentos, radiofónico, en línea, etcétera. Me parece que este evento que habrá en el Zócalo para el 1 de diciembre, es decir, mañana, pues mostrará gran parte de este mantenimiento de la popularidad del presidente en términos físicos. Creo que además vivimos en un tiempo complicado en términos de la pandemia y todas las estrategias, a mí me parece que eso es también muy importante decir, todas las estrategias posibles para debilitar el capital político del presidente han sido utilizadas por este grupo reconocido como la oposición. A mí me parece muy delicado, sobre todo porque se ha recurrido incluso a elementos delicadísimos como la pandemia o como las variantes, ¿no?, recientes como Omicron, que incentivan la creación de noticias falsas con tal de debilitar el capital político del presidente. Y eso me parece muy riesgoso porque estamos hablando de la salud y de la vida de muchas personas. En ese sentido, el evento del 1 de diciembre, bueno, pues mostrará la evidencia del músculo, del músculo social, del apoyo del presidente, y bueno, medios afines o no a la línea oficial del presidente, pues reconocen como evidencia que su, vamos a decirlo, no popularidad, porque eso un poco superficializa el problema, pero sí su capital político se mantiene, como tú misma lo decías, ¿no?, se mantiene estable pese a llevar 3 años casi de gobierno, y entonces eso nos va a permitir ver si es que todo es una lucha por el capital político. A mí me parece que es más allá de eso. Creo que gran parte de que la preferencia por el presidente, o la preferencia que tiene, la preferencia política del presidente a 3 años de su gobierno, me parece que... Bueno, se nos ha congelado la imagen. Ahí está. Perdón, les decía que me parece que no solamente es la estrategia comunicativa, sino también los actos políticos concretos. Sí, doctor, y bueno, también vemos que ha habido, todo este grupo ha tenido un apoyo internacional a través de estos medios que ya incluso se señalan en las conferencias de prensa matutinas del presidente de Washington Post, El País, en fin, vemos que la telaraña crece. Pues son, como les decía hace un momento, grupos de interés, y por supuesto que pasa por empresas como Prisa, que edita y publica el periódico El País, o el mismo The Economist, o estas revistas que van a mantener una visión imperante o predominante en el mundo. Y creo que es importante recordar que el presidente de México pues se ubica al menos ideológicamente, y él lo ha dicho expresamente en sus conferencias todos los días, se ha dicho, pues, se mantiene ideológicamente al menos en un lado contrario a estas publicaciones. Doctor, a partir de mañana entramos pues ya en la recta, digamos, final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, en su último trienio, a partir de esto, ¿se podría esperar que estos grupos, sobre todo con miras a 2024, exacerben los ánimos, es decir, hagan todavía más visible pues sus campañas de desprestigio, todo su recurso que han utilizado hasta ahora, pero digamos potenciado en los próximos 3 años? Pues viene la segunda etapa del mandato, como bien lo dices, y tal cual me parece va a ser un recrudecimiento de esta estrategia. Y como hasta ahora no ha tenido resultados favorables, pues viene con una virulencia, con una estridencia mayor, ¿no? Y habrá que estar atentos a estas formas simbólicas y estas formas comunicativas que, como bien mencionabas, pues se van a soltar en los próximos meses, sobre todo porque 2024, ustedes lo saben, será una fecha de o alternancia o de continuación del poder. Y creo que además, haciendo un ejercicio histórico, bueno, pues sabemos que, ¿no?, por ejemplo, el presidente Peña apenas llegó a
a la mitad de su mandato, y después todo fue perdiendo no solo la forma, sino se fue evidenciando a través de reportajes como el de la Casa Blanca, pues estos problemas de corrupción que eran muy visibles y evidentes en la administración anterior. Entonces, creo que a diferencia de otros gobiernos, a diferencia de gobiernos pasados, como el de Peña o el de Calderón, la sucesión presidencial, que siempre está muy presente, va a tardar un poco más, eso sí. Con nosotros, y eso es lo que quería decir como diferencia, con los otros presidentes fue adelantado este proceso, y sin embargo ahora vienen pues, estos últimos 3 años del gobierno de López Obrador, y sin lugar a dudas veremos en el espacio público esta estrategia, insisto, con mayor virulencia, con mayor velocidad y también con otros recursos que hasta ahora no habían sido empleados, o incluso con los mismos de siempre, ¿no? Pareciera que no solo la estrategia está ya perfilada, sino que vamos a tenerla, al menos de formas visibles, mucho más presente en la arena de discusión pública y pues por supuesto en la agenda pública. Doctor, ¿las personas podrían tener o la sociedad podría tener algún tipo de estrategia pues para contener estas campañas que se avecinan con mayor virulencia, como usted nos señala? ¿Qué podría hacer las personas pues para no caer en ciertas trampas, en noticias falsas, en cualquier cantidad de informaciones que no tienen que ver con la realidad? La respuesta de siempre, conocimiento e información. La información por sí misma no genera, ya saben, el proceso de conocimiento. Es el conocimiento el que sintetiza la información y es lo que nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, creo que la respuesta de siempre, creo que ahí es bien importante lo que tú dices, ¿no? La respuesta es muy precisa. Necesitamos que la ciudadanía, que la gente esté informada, pero que también tenga el conocimiento suficiente para poder sintetizar esa información. Es no solamente en el contexto digital, sino siempre lo ha sido, hay mucha información alrededor de algunos temas y es importante que la gente, que la ciudadanía particularmente, active esta forma de conocimiento pues, para desagregar la información. Desafortunadamente el conocimiento tampoco es vasto, el conocimiento tampoco se encuentra, ya saben, como manzanas en los árboles. Habrá que hacer un esfuerzo muy importante y creo que por ahí hay estrategias pues, muy precisas. Me parece el presidente da una conferencia todos los días para evitar estos fenómenos asociados a la desinformación. Sin embargo, habrá que estar conscientes y también precisar que son las personas informadas, ¿no? Quienes a través de sus conocimientos previos pues, pueden distinguir entre estrategias, entre rumores, entre estas formas de tergiversar la información para tratar de, pues eso, fincar un capital político electoral con miras a 2024. De manera que mi respuesta es casi que la respuesta que todo el tiempo he trabajado, al menos en mis investigaciones, que tiene que ver con conocimiento y acción. Si no tenemos conocimiento, podemos tener mucha información, pero de pronto esa información no se vuelve nuestra aliada, se vuelve un problema. Y cuando vemos que hay, por ejemplo, personas ya convencidas de sus creencias, ya convencidas de su propio posicionamiento ante el mundo social, pues lo que vamos a encontrar va a ser la reproducción de ciertas creencias, ¿no? Pensar la vida más como un partido de fútbol, donde apoyamos a alguien un poco sin distinciones, ¿no? Apoyamos a un equipo más con porras y a pesar de si actúa bien o mal. Y creo que eso va a distorsionar y a complicar el contexto, sobre todo en los últimos 3 años. ¿Qué se necesita? Que las personas, por supuesto, estén informadas, pero además de estar informadas, que puedan tener acceso a conocimiento que les permita sintetizar esa información y poder ver cuando se trata de una estrategia, cuando se trata de un rumor, cuando se trata de una campaña financiada por estos grupos de poder o por qué en distintas revistas o en distintos semanarios o en distintos periódicos hay una línea editorial muy firme, más bien opuesta a los intereses del presidente, ¿no? Que más que desmentir o usar rumores, pues van solamente a negar o a oponerse a lo que se diga en una de las conferencias matutinas. Doctor, y sobre esta parte de la acción y el uso de las redes sociales y de la difusión de la información, ¿qué recomendaría? Recomendaría, y nos acercamos a temas cercanos a la alfabetización digital, pero recomendaría aprender sobre el contexto digital y la forma de acercarnos a él, porque ustedes lo saben, en las plataformas electrónicas encontramos con gran velocidad y encontramos una gran cantidad de información.
el gran tema es que no todo lo que está en Internet pues, puede ser verídico. Entonces, este proceso de verificación, que les decía es un proceso muy cercano al conocimiento, o este dudar de las notas que encontramos a bote pronto, pues va a permitir que las personas tengan mejores y mayores herramientas a la hora de pensar y de tratar de traducir lo que nos dicen las notas. Entonces es muy importante, ¿no?, enfatizar que sobre todo en el contexto digital, las personas necesitan más herramientas, y no me refiero a las herramientas tecnológicas, por supuesto, sino más herramientas de conocimiento, más posibilidades de tener unos minutos de calma para leer las notas, para leer la información y entonces tratar de traducirlas según sus propios contextos. Esto, por supuesto, es muy complejo, pero eso, por supuesto, también es muy difícil de conseguir. Esto que estoy diciendo, por supuesto, pasa incluso por planos y términos ideales, pero ya en acciones concretas, lo que podemos incentivar, y digo podemos porque su medio hace un trabajo muy importante para ello, lo que podemos incentivar es que las personas se acerquen a la verificación, que no se queden con los primeros, solamente con las primeras impresiones, que no se queden solo con leer los titulares, que hagan un esfuerzo, por ejemplo, por leer las notas o los reportajes completos. Creo que eso habría resuelto gran parte de la diatriba y de los conflictos y los posicionamientos del día de ayer. O sea, leer todo el documento, leer toda la información que encontramos en nuestras redes, en nuestros perfiles electrónicos, pues va a facilitar estos procesos de verificación. Doctor, no nos queremos despedir sin que nos haga un breve balance de los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aprovechando pues que usted es experto pues en el análisis de la ciencia política, pues ¿qué balance haría de estos 3 primeros años del gobierno? Qué complicada pregunta para cerrar la intervención, porque voy a requerir voy a hacer lo posible por hacerlo muy breve. Creo que a 3 años se pueden evaluar al menos 3 factores fundamentales. La preferencia política del presidente se mantiene por las acciones concretas y no solo por las estrategias comunicativas. Es decir, gran parte de los apoyos de este gobierno a las poblaciones históricamente vulneradas, pues ha mantenido no solo la preferencia, sino la decisión favorable de la ciudadanía respecto al presidente. En ese mismo sentido, creo que a 3 primeros años también se puede decir que pese a que el partido al que pertenece el presidente ha hecho distintas alianzas con otras fuerzas políticas por distintas razones, se mantiene en el poder y creo que ahí estará gran parte del futuro para 2024. Es decir, lo que pueda hacer el partido será imprescindible hacerlo notar porque ha tenido que negociar con fuerzas impresentables y de pronto pues las trae a la cercanía del presidente. Y en un tercer momento diría que este pilar discursivo del presidente de la lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas como las que les mencionaba en un primer momento con, por ejemplo, los programas de apoyo social. El tema del discurso contra la corrupción necesita de acciones concretas para sostenerse, porque si no va a tener, como sucede en estos casos, una lectura distinta, es decir, pareciera que la estrategia está ahí, luchar contra la corrupción, pero mientras no se vea en casos concretos, pues difícilmente va a poder sostenerse. Entonces, de forma preliminar y por supuesto un poco tratando de hacer un resumen y una síntesis, me parece que el desempeño a 3 años puede verse de forma favorable, por supuesto, pero también creo que es importante mantener por ahí el ojo muy claro y muy pendiente en temas relevantes, trascendentales, como ¿no? Los proyectos de infraestructura, el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra la corrupción, y pues por ahí podrán ver ustedes las temáticas que se acercarán hacia el final del sexenio. Doctor, pues le agradecemos mucho estas reflexiones, siempre es muy interesante platicar con usted, esperamos que en próximos programas nos pueda acompañar con este análisis tan completo que hace en torno a lo que ocurre en nuestro país. Muy buen día, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias.